Quiero saludarles y enviarles un fraternal saludo, queridos hermanos. En este tiempo tan especial, estamos confinados, estamos encerrados, estamos preocupados también por la situación de la cantidad de contagios que han surgido últimamente. Pero el Señor en este domingo nos invita a no perder la esperanza, a creer realmente que el camino de la historia se va fraguando entre luces y sombras, entre dificultades. En esta fiesta de la ascensión del Señor nos enseña que así como una persona va desarrollándose hasta llegar a su plenitud, a su madurez, así como nos ha sucedido también a nosotros, que hemos ido caminando a lo largo de la historia de nuestra vida, que en algunos momentos hemos tenido éxitos, hemos tenido triunfos, hemos vivido bien, pero también tenemos que reconocer que hemos tenido fracasos, que hemos tenido dificultades, que hemos tenido tristezas y problemas, pero eso va ayudando para ir alcanzando la madurez y alcanzando la plenitud. Así es la fiesta de la Ascensión. La iglesia, los discípulos, vamos en camino hasta llegar a la madurez total, hasta llegar a la plenitud en el reino de los cielos. Por eso no perdamos la esperanza en esa plenitud que ya Cristo Jesús alcanzó y que ascendió victorioso al cielo. Así nos lo dice la oración colecta de este domingo de la Ascensión. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar fervientes gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra propia victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Quisiera retomar en esta reflexión, hermanos, dos textos de la palabra de Dios de este ciclo A del domingo. El primero, que está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles en el inicio, y el Evangelio también está tomado del Evangelio de San Mateo, también un fragmento que nos ayude a celebrar en nuestra casa esta fiesta de la Ascensión, sabiendo que también ahí está presente el Señor, reconociendo que también ahí el Señor nos invita a ser una luz para nuestra familia. El primer texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Hermanos, esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el autor de los Hechos de los Apóstoles es San Lucas Evangelista, y nos dice que en la primera parte, en el primer libro, refiriéndose al Evangelio de Lucas, que nos habla de Jesucristo el Señor que vino a este mundo, como nos lo mencionará también en el libro de los Hechos, que pasó por este mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Jesús que predicó la buena noticia, Jesús que anunció la libertad a los pobres, la liberación a los cautivos, Jesús que realizó prodigios y signos para poder mover a los discípulos a la fe y al seguimiento. Y sobre todo Jesús que murió en la cruz para redimirnos del mal y de la muerte. Entonces ese es el primer libro, dice, hasta el día de la ascensión del Señor, y que dejó instrucciones a los apóstoles por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Hermanos, pensando en la ascensión del Señor, quiere decir que Jesús ha ascendido al cielo, pero que ha dejado a su iglesia para que continúe su obra. Es la iglesia la que ahora tiene en sus manos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de hacerlo presente en los sacramentos y de dar testimonio de Cristo muerto y resucitado. Es así como
¿Por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles en el día de la Ascensión? No solamente porque Lucas lo describe de una manera muy especial, sino también por el sentido de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra la experiencia de la comunidad primitiva. La comunidad cristiana vive de Cristo resucitado. La comunidad es aquella comunidad que celebra la fracción del pan, que acuden a la oración de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, que todo lo tenían en común, que nadie pasaba necesidad. Es esta comunidad que vive del Señor resucitado. Es la comunidad también que anuncia la muerte y la resurrección del Señor. Por eso son hermosos aquellos discursos del apóstol San Pedro cuando habla del Señor resucitado. San Pablo, que es en el libro de los Hechos de los Apóstoles el gran misionero, el gran anunciador de la buena nueva de Cristo resucitado. Por eso, hoy que hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles en el día de la Ascensión, es que Jesús ha ascendido al cielo, pero ha dejado a la iglesia continuar su obra. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Somos nosotros discípulos, somos nosotros los anunciadores, los evangelizadores, que estamos invitados a llevar las obras de Jesús también hacia nuestros hermanos. La manera más auténtica de vivir la fe en Cristo que asciende y que está sentado a la derecha del Padre es vivir hoy haciendo lo que Jesús hacía, viviendo como Jesús vivía, hablando como Jesús hablaba, para que encontremos de verdad nosotros el sentido de nuestro camino y nuestra fe en el Señor que ha resucitado. Hermanos, como comunidad, como hermanos, se nos invita de una manera muy particular a ser presente también hoy al Señor. Y ese camino de madurez, ese camino hacia la plenitud, tendrá sentido cuando estemos todos realmente conscientes de nuestra fe en el Jesús resucitado y victorioso que está sentado a la derecha del Padre. El texto del Evangelio de San Mateo es un texto maravilloso porque nos habla acerca de este último pasaje de la vida de Jesús. Cuando Él reúne a los 11 en Galilea, donde había iniciado todo, y Jesús les dice estas palabras: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, el Señor dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es la totalidad de su poder. Sabemos que el poder de Jesús no es el poder mundano, el poder temporal. Muchos gobernantes quisieran decir esas palabras: tengo todo poder en el cielo y en la tierra, pero no lo pueden hacer. El único que tiene poder es el Señor Jesús. Por eso dice: todo poder en el cielo y en la tierra, la totalidad de su poder. Recordemos muy especialmente que ese poder también no es un poder violento, impositivo, sino que el poder del Señor es el poder de su amor y de su misericordia. Es el poder de su cercanía, de su ternura para este mundo. Este tiempo es en que Dios también ejerce su poder, pero el poder que Dios realiza es el poder que está en el aliento que da a los enfermos, en la paz que concede a las familias, en la fortaleza en medio del dolor, en la valentía que da a algunos médicos para hacer frente al problema de salud, en la sabiduría que puede ir dando también a quienes dirigen. Ese es el poder que el Señor realiza estando cercano.
viviendo entre nosotros, como el Señor sigue vivo en medio de nosotros, ejerciendo su misericordia. Luego dice, vayan por todo el mundo, vayan y enseñen y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es la obra del anuncio del Evangelio y de la presencia de Jesús en su iglesia y en el mundo, es lo que confirma verdaderamente su presencia, que Él ha ascendido, pero no se desentiende de la humanidad, no se desentiende de su iglesia. Solamente enseña que se cumpla y que se viva todo lo que Él enseñó y todo lo que Él vivió. Hermanos, este día de la Ascensión, aún en nuestra familia, aún en el encierro que tengamos, nosotros démosle gracias a Dios. Démosle gracias porque es la ocasión en que podemos aprender y asimilar en nuestro corazón aquello que Jesús enseñó. Conocemos todo lo que Jesús enseñó, vivimos todo lo que Jesús vivió, hablamos realmente todo lo que Jesús habló. Es la ocasión de poder interiorizar en nuestro corazón esas palabras para poder anunciarla a los hermanos. Y la última frase, y no tengan miedo porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la certeza que tenemos los cristianos. Vive entre nosotros, permanece con nosotros hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Palabras de aliento y de esperanza que Jesús sigue dando a su iglesia. Yo estaré con ustedes. El Emmanuel se hace presente nuevamente. Estaré con ustedes todos los días. Y Jesús está presente entre nosotros. Descubramos esa presencia amorosa en medio de este tiempo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.